continuación, el licenciado Eduardo Quirós hará su presentación. El licenciado Quirós es presidente del grupo editorial El Siglo y la Estrella de Panamá. El licenciado Quirós ha sido diputado suplente a la Asamblea Nacional. Fue viceministro de Finanzas en el Ministerio de Economía y Finanzas, ministro de Obras Públicas, fue miembro también de la Junta Directiva del Canal de Panamá, de la Autoridad del Canal de Panamá, profesor de Derecho Constitucional en algunas universidades en el país, miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Seguridad Ciudadana y vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa. Con ustedes, el licenciado Eduardo Quirós. Señor rector, autoridades de la universidad, público en general, deseo iniciar agradeciendo a la Universidad de Panamá, mi alma mater, y a su rector, don Eduardo Flores Castro, por esta gentil y sugestiva invitación. Esta es todavía más sugestiva porque encuentro entre la audiencia al ex canciller Jorge Eduardo Ritter, al ex embajador de Panamá en Washington, don Eduardo Morgan, y a mi padre, profesor emérito de esta universidad, con más de 40 años andar por aquí, que también me honran. Y el agradecimiento se extiende, señor rector, a esta casa de estudios por todas sus manifestaciones de solidaridad a los diarios El Siglo y La Estrella de Panamá durante los largos 8 meses en los que hemos tenido que enfrentar los embates de la hoy tristemente famosa lista Clinton en Panamá. La Universidad de Panamá, como usted bien lo mencionó al inicio, al igual que en 1964, ha estado desde el primer momento al lado de estos medios, levantando su voz de manera clara ante esta enorme injusticia. Y hoy felicito la iniciativa de generar este debate tan interesante que no debe o no tiene mejor lugar para darse que en esta casa de estudios, que ha sido también históricamente el sitio de discusión de los grandes temas nacionales. Y es que el ambiente académico nos permite proyectar de la manera más adecuada una acción cuyas implicaciones trascienden de manera inconmensurable la sola afectación de unas empresas, de unos empresarios, incluso de una gran cantidad de ciudadanos panameños. Se genera una afectación con respecto a la propia soberanía de la República de Panamá. Se genera una afectación con respecto a la independencia de nuestro país, como bien lo han señalado quienes me han precedido. Y se genera una enorme afectación con respecto a un tema en el que pensábamos que empezábamos a tener pantalones largos, que es la relación de la República de Panamá con los Estados Unidos de América. En el marco del tema al que se nos invita sobre el significado y repercusiones de la lista Clinton, y yo rechazo aquello de, profesor Filiberto, rechazo aquello de experto en la lista Clinton. No, nosotros somos sobrevivientes, o hasta ahora sobrevivientes de la lista Clinton. Desde la experiencia que hemos tenido en los diarios.
hago alusión a esta invitación de significado y repercusiones. En primer lugar, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de dos periódicos. En el caso que se mencionó hace un momento, de Honduras, donde un grupo empresarial fue incluido en la lista Clinton, un pequeño periódico de San Pedro Sula, más digital que impreso, a la vuelta de 3 semanas después de que el grupo económico al que pertenecía había sido incluido en la lista, ya no existía más. Y ahí hubo una enorme afectación a la libertad de expresión. Pero tal vez ninguno de los que estamos en la sala lo habíamos escuchado antes. Y es que en el caso de la Estrella de Panamá en particular, estamos ante algo mucho más que un periódico. Estamos ante una institución importante que genera balance a la democracia panameña. Y no en atención a que todos estemos de acuerdo todos los días con lo que publicamos o con lo que publica la Estrella de Panamá, cosa que incluso su propio presidente puede que a veces no lo esté. Pero es que esa es la vida de un medio. Pero en un espectro como el panameño, donde existen básicamente 3 grupos editoriales importantes, la posibilidad de la desaparición de esos periódicos es una grave afectación a la institucionalidad del país. Y por otro lado, es una afectación también al patrimonio cultural de Panamá. La Estrella de Panamá tiene 2 hitos relevantes. Uno, es el único diario en el mundo que se ha publicado simultáneamente en 3 idiomas distintos durante el periodo de la construcción del Canal francés. O sea, estamos hablando del siglo XIX. En español, en inglés y en francés. La Estrella de Panamá es el único diario en el mundo que se ha publicado en 3 países distintos. Nació en la República de la Nueva Granada, cuando Panamá, junto a Ecuador, Colombia, Venezuela, era parte de la Nueva Granada. Después, la República de Colombia, y a partir del 3 de noviembre de 1903 y hasta hoy, en la República de Panamá. Entonces no estamos ante la simple desaparición de un periódico. Y aquí quiero mencionar también el caso del Siglo, porque, y en esto hemos sido absolutamente transparentes, la composición de los 3 grupos editoriales, de los colegas de la prensa, de los colegas del Panamá América, es básicamente la misma, un periódico estándar y un tabloide. El tabloide apalanca financieramente al diario estándar. O sea que juega un rol relevante, probablemente un periódico que podría no tener la envergadura o lo emblemático que es la Estrella de Panamá, en el caso del diario El Siglo. Y el impacto que tiene en las regiones del interior, donde todavía un periódico impreso juega un rol relevante. Hoy en día, tal vez aquí en la ciudad, somos mucho más dependientes de todos estos dispositivos o plataformas móviles y digitales. Pero en el interior del país, de nuestro país, y nadie mejor para entenderlo que la Universidad de Panamá, sigue teniendo un rol muy importante, siguen teniendo los periódicos impresos. Hecho ese marco, quisiera acotar ante qué nos enfrentamos. ¿Qué es la lista Clinton y qué es el Kingpin Act? Son medidas definidas por medio de las denominadas Executive Orders que puede emitir el presidente de los Estados Unidos. Como aquí se dijo, a mediados de los años 90, en la administración del presidente Bill Clinton. No son medidas que han tenido el control del Congreso de los Estados Unidos. Son acciones ejecutivas y que
su intención es imponer la prohibición a ciudadanos y empresas de los Estados Unidos a que no tengan relaciones comerciales con quienes sean listados, valga la redundancia, en esa lista. Entonces, en la práctica, y por eso hemos escuchado a algunos diplomáticos de los Estados Unidos decir, esta es una medida que no afecta a los ciudadanos panameños, esta es una medida que afecta a los ciudadanos norteamericanos. Sí, muy bien. Pero lo que sucede es que hoy, en este mundo globalizado, interconectado y absolutamente dependiente, las posibilidades de afectación de ciudadanos y empresas panameñas con una medida como esta, con una acción, ejercicio plenamente extraterritorial, y eso estoy seguro que el profesor Rocco lo va a explicar muchísimo mejor que lo que yo intente hacerlo aquí, tienen una afectación sobre ciudadanos y empresas panameñas. Y luego lo otro, con respecto a esta lista, es que es una medida administrativa, donde no hay ningún tipo de posibilidad de ejercer los derechos de quien está afectado. O sea, quien es listado no tiene ni siquiera la posibilidad de conocer cuál es el proceso para poder ser deslistado de esa lista. Yo en lo personal he intentado comunicarme con el señor John Smith, director encargado de OFAC. No es posible. Y esa oficina nos genera una afectación importante. Entonces, sin profundizar en ello, pero sí mencionándolas, hay una enorme afectación al debido proceso. Recuerdo, y hoy todavía con más emoción, las clases de mi profesor César Quintero en la Facultad de Derecho, cuando nos explicaba el famoso Due Process of Law, y nos decía que todo el sistema judicial de los Estados Unidos estaba sostenido sobre la importancia y el valor fundamental del Due Process of Law, que nos decía no tiene traducción exacta al español, solo se dice debido proceso. La presunción de inocencia, que bien mencionó el doctor Linares. Ante la administración, ante la oficina OFAC, ese concepto fundamental de las instituciones de los Estados Unidos de América no tiene ninguna validez. 8 meses más tarde, no hay una sola prueba, no hay una sola posibilidad de poder recurrir. Y luego, la imposibilidad de defensa, porque no existe una corte o una instancia ante la cual, con competencia válida, recurrir si usted es incluido en esa lista. Y luego otras afectaciones que en el caso específico de los periódicos son profundamente graves. Y yo en eso creo que la sociedad panameña lo ha entendido, y aquí valga la acotación. No ha habido asociación, grupo, gremio de este país que no se haya expresado solidario con los periódicos y solidarios con la libertad de expresión.